Muy bien. Bueno, buenas tardes, buenos días. Volvemos a retomar las sesiones del primer Seminario Internacional de Educación ITAC. Y bueno, hoy tenemos, para empezar, para abrir boca, tenemos a María Jimena del Río Riande, que os voy a explicar un poquito. Bueno, ella viene con la comunicación, cómo podemos pensar la innovación docente desde las humanidades digitales. Y brevemente, algunas pinceladas de su biografía. Ella es investigadora adjunta del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual, IBICRIT CONICET. Dirige el Laboratorio de Humanidades Digitales de CONICET. Es embajadora del DOAJ, del Directory of Open Access Journal en América Latina, y miembro del Board of Directors de los consorcios Ford 11, Pelagios New York y de la Test Encoding Initiative. Bueno, yo en inglés fatal. Es codirectora de la revista de Humanidades Digitales y codirectora de Digital Studies, Le Champ Numérique, de Canadá. Presidenta de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales y lleva adelante el programa global Classroom sobre edición digital de textos en la Universidad de Maryland. Codirige el máster de Humanidades de la UNED aquí en España y dirige la diplomatura en Humanidades Digitales UCES Argentina. Y bueno, sin más, Jimena, te cedo la palabra. Buenas Gracias, tardes. Isabel. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer que podamos incluir nuevamente juntas aquí este tema de humanidades digitales dentro de lo que tiene que ver con la docencia. ¿Me confirmás que están viendo la presentación en este momento como para saber si empiezo? Se ve bien, ¿no? Ya se ve en grande. Bueno, muy bien. Cuando Isabel me convocó para estar presente en esta jornada, una cuestión que me parecía interesante ver con vosotros era pensar cómo, digamos, cómo cruzar el tema de las humanidades digitales, no solamente con lo que tiene que ver con la investigación en humanidades digitales, pero ver cómo ha impactado este tipo de investigaciones en el campo de la docencia. Pero bueno, para comenzar debería empezar definiendo un poquito qué es lo que entendemos por humanidades digitales, qué son las humanidades digitales y luego movernos un poco a qué hacen las humanidades digitales. Así que, bueno, empecemos. Traigo esta definición, la definición de Wikipedia, de la Wikipedia en inglés. Uno, porque creo que Wikipedia en los últimos años ha hecho mucho por el conocimiento libre y creo que las humanidades digitales están y deberían estar en esta línea de lo abierto, lo libre, lo distribuible a través de la web. Esta es una definición consensuada por la comunidad de humanistas digitales del norte global, si se quiere, ¿no? Es la definición en inglés, pero creo que es bastante amplia y clara por si, digamos, en esta audiencia hay alguien que no conoce de qué voy a hablar. En líneas generales, la definición dice que las humanidades digitales pueden ser definidas como nuevas formas de trabajar en la academia, trayendo lo colaborativo, lo transdisciplinario y lo computacional, o sea, la investigación computacional, la docencia y la publicación. Entonces, bueno, aquí vemos varias cosas, ¿no? Vemos que, digamos, un poco la propuesta de las humanidades digitales es la investigación, es la enseñanza, es la publicación utilizando herramientas digitales, pero aquí me parece que también hay algo interesante en este cruce de lo humanístico con lo digital. Y hago hincapié en esto, que a veces por pensar en lo digital y en las herramientas se olvida que es, digamos, lo colaborativo. Y voy a volver sobre esto, porque yo creo que uno de los puntos digamos, el punto de inflexión de las humanidades digitales es proponer un nuevo tipo de trabajo para los humanistas, que impacta digamos, en las distintas esferas, tanto en la esfera de la investigación como en la esfera de la docencia. Más allá de esta cuestión transdisciplinar o de cruce
entre lo computacional y lo humanístico, que finalmente es la propuesta más visible. Pero, digamos, habría que pensar cómo llegamos hasta ahí, y creo que ahí el lugar de lo colaborativo es muy importante. Es muy importante porque para los humanistas, para los que estamos, y definiendo aquí humanismo o humanidades desde una definición extendida, ¿no? Como dice Alejandro Piscitelli. Los humanistas estamos muy acostumbrados a pensarnos desde, y que nos piensen, desde este lugar de construcción del erudito, ¿no? De este erudito que iba rodeado de libros, trabajando en biblioteca, un trabajo muy individual, donde la figura de la autoría es muy importante. Y claro, las humanidades digitales vienen un poco a deconstruir esta visión, este arquetipo heredado un poco de lo que consideramos como humanismo, humanista, humanidades. Creo que esta imagen que desarrolló Patrick Salle hace varios años, y bueno, yo lo terminé adaptando a este círculo virtuoso de las humanidades digitales, es bastante claro porque nos muestra un poco, bueno, qué posibles disciplinas se interesan por confluir, dar forma a este campo, ¿no? ¿Cómo se construye este campo que tiene este perfil diferente que es, digamos, lo heteróclito, lo múltiple, las distintas disciplinas, digamos, que se acercan a estos intereses, se cruzan y de ahí, digamos, se genera la definición de este campo como humanidades digitales. Bueno, algunas de estas posibles disciplinas son, evidentemente, la literatura, que termina transformándose en literatura digital, la lingüística, en su vertiente de la lingüística computacional, la filología, la edición de textos, que impacta en, digamos, en las distintas ediciones digitales. Este es específicamente el campo en el que yo principalmente trabajo. La historia también, con las herramientas para la historia digital, las artes digitales. Muy importante la presencia de los estudios sobre medios de comunicación o las ciencias de la comunicación, el periodismo, aquí en América Latina muy presentes en, digamos, en la conformación del campo. Las ciencias de la información, la bibliotecología, que año a año a lo mejor, digamos, en las digital humanities, en el campo, en el norte global, tenían una presencia más importante por la conformación de los campus y la forma de trabajo de las universidades. En nuestras academias, si hablo aquí, digamos, de la Academia Española, la latinoamericana, sabemos que la relación entre bibliotecas e investigación no siempre es fluida, pero sí en los últimos años, y aquí destaco el trabajo que se ha venido haciendo en España, hay cada vez una mayor fluidez y un trabajo más mancomunado entre las bibliotecas, las ciencias de la información y los investigadores, con lo que, digamos, se genera una mayor comunicación para generar no solo bibliotecas digitales, sino ediciones de digitalizaciones que se realizan, y evidentemente un lugar muy importante de las ciencias de la computación aplicadas a las humanidades, la informática aplicada, si se quiere, ¿no? Entonces vemos aquí como este campo no toca a un interés únicamente, sino que se construye con distintos intereses y de una forma que, vuelvo a insistir, que va a terminar impactando en el trabajo que va a ser colaborativo, ¿no? Esto es interesante para las humanidades y más allá, creo, ¿no? Nos permite reflexiones, creo que bastante interesantes en la academia en general. Félix Schuster, que fue decano de la Universidad de Buenos Aires, cuestionó siempre cómo pensábamos la evaluación en la universidad, pretendiendo superar estas dicotomías entre las ciencias duras y blandas. Él decía, bueno, que también teníamos ciencias al dente, ¿no? Que me parece una definición interesante para las humanidades digitales, porque como vemos acá tenemos un mosaico de disciplinas variadas. Creo que esto, en lo que insistía Schuster ya desde los años 80, hace mucho tiempo, venía insistiendo en esta cuestión de, bueno, cómo superar estas fronteras y superarlas para mejor, ¿no? Porque a veces tenemos, digamos, campos heredados y hay
muchas formas de trabajar interdisciplinariamente o transdisciplinariamente entre las distintas disciplinas. Creo que las humanidades digitales en ese sentido permiten una reflexión que toca, como les decía, más allá de las humanidades a la investigación en general. Y luego, evidentemente, hay cuestiones que ya las van definiendo. A medida que el campo crece, hay métodos que van, digamos, distinguiéndolas. Voy a hablar sobre la lectura cercana y la lectura distante, métodos también compartidos por las ciencias sociales y computacionales, el uso que hacemos de la estadística, de la cuantificación de datos, el análisis de frecuencias, de términos, etc. E insisto, esta cuestión de pensar la investigación en tanto co-creación, colaboración, trabajo de personas interesadas de distintos campos, filólogos, historiadores, bibliotecarios, archivistas, programadores, educadores. Una presencia fuerte del trabajo con los estudiantes, que también me parece que ha venido, digamos, dando forma al campo durante todos estos años. Esta cuestión de elaborar proyectos donde también los estudiantes tomen un lugar de trabajo colaborativo, de aprendizaje, un impacto muy fuerte de lo que se investiga en la enseñanza, y voy a volver sobre esto. Nada de lo que se hace en humanidades digitales es puramente y solo investigación, sino que siempre está esta cuestión que tiene que ver con, digamos, lo que en inglés decimos, digamos, la dimensión maker, lo que se hace, lo que se construye, ¿no? Esta cosa de no solamente reflexionar, sino también construir, programar, que tiene digamos, un impacto muy fuerte en la enseñanza. Y empezar algo que para nosotros los humanistas es interesante, son los procesos, digamos, no solo resultados, sino también ver, digamos, cómo pensamos, cómo generamos conocimiento con las herramientas. Por eso, para muchos de los interesados en las humanidades digitales, esta es una de las imágenes que mejor nos define, ¿no? Como lugar de encuentro donde trabajamos, digamos, investigadores de distintas disciplinas, áreas, intereses, etcétera, y donde rara vez una sola persona puede tener todos esos conocimientos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el caso, y me pienso en ese caso, ¿no? Una filóloga con una formación humanista como es la mía, yo soy medievalista, pero interesada, por ejemplo, en la construcción o de bibliotecas digitales, ediciones digitales, hasta dónde llegan mis conocimientos, donde mucho de lo que he aprendido ha sido, digamos, de autodidacta, otros por cursos que he tomado, otros por iniciativas que he comenzado, pero donde realmente muchas veces el trabajo no sería, digamos, del todo riguroso si no trabajara conjuntamente con personas del campo de las ciencias de la información, que pueden mejorar muchísimo todo lo que yo pueda estar desarrollando, como la parte, digamos, de metadatos. Con informáticos hay una parte donde, bueno, evidentemente yo puedo trabajar en cuestiones de programación, pero mis conocimientos no son los de una programadora o un programador. Entonces, creo que esta imagen bien define cómo trabajamos en humanidades digitales, ¿no? Esta cuestión de la construcción colaborativa del conocimiento. Parece que las humanidades digitales son muy nuevas, que son así un invento del siglo XXI. Sin embargo, tienen un largo recorrido en la academia. La cosa es que, bueno, no se llamaban así, no se llamaban humanidades digitales. Durante mucho tiempo la etiqueta que las definió era la de la informática humanística. Uno de los primeros proyectos, digamos, un proyecto, digamos, insignia, o casi el mito fundacional, para nosotros es un proyecto que empezó un jesuita, el jesuita italiano Roberto Busa, hacia la década del 50 del siglo XX, cuando él termina su tesis sobre las horas de Santo Tomás de Aquino, y Busa lo que entiende es que, claro, es un corpus tan enorme, tan gigante, él quería hacer una lematización, una especie de vocabulario de todos los términos que
Santo Tomás utilizaba, porque entendía que eso iba a dar sentido, un mayor sentido a lo que él había investigado en su tesis, pero se dio cuenta, bueno, como hombre de fe, como jesuita, de que era una empresa donde lo humano iba a naufragar, porque las obras de Santo Tomás son enormes, con muchas traducciones, con muchas reescrituras en la Edad Media, en el siglo XVI, luego ya dentro del campo de los estudios, digamos, de la Iglesia. Él entendió muy bien que eso o sea, su vida iba a terminar y no iba a poder acabar su proyecto. Por eso se contactó con la empresa, digamos, que para la década del 50 venía ya trabajando en informática y en trabajo con datos, IBM, y empezó este proyecto que llamó Index Thomisticus, el índice tomístico, que hoy está en línea. Esta es una de las, digamos, de las características de los proyectos de humanidades digitales, ¿no? Que si un proyecto está bien construido, digamos, desde su contenido y desde las herramientas, son proyectos que perduran, que se transforman, que transforman sus herramientas. El proyecto de bus empieza, como lo vemos aquí en la diapositiva, con el uso de tarjetas perforadas, pero y luego pasa a la tecnología, digamos, de los distintos momentos de la informática. Hoy en día es una base de datos en línea, en abierto, consultable, etcétera. Pero el campo sigue, el campo se va más allá de todo esto, empieza a llamarse Humanidades Digitales, Digital Humanities, con la primera publicación que la nombra así como tal hacia el año 2004, y de ahí empieza, claro, a sostenerse muchísimo en el desarrollo de las herramientas web. La web fue una de las herramientas que terminó, creo yo, de dar sentido a la investigación en humanidades digitales, porque lo que permitió es el trabajo a gran escala, la posibilidad de mostrar datos a gran escala, de compartirlos, de que fueran visibles y utilizables por personas que están en distintos puntos geográficos de nuestro planeta, ¿no? Entonces, esa cuestión de la apertura creo que fue, digamos, otro de los grandes momentos para conformar el campo y uno de los puntos de inflexión, que ayudó muchísimo a pensar las teorías que hoy en día definen al campo, que son todas las que tienen que ver con digamos, la cuantificación. ¿A qué nos expuso la web? Bueno, pensar que estamos rodeados de datos, esta masificación, lo que solemos llamar, ¿no?, la Big Data, y que es tan complejo, ¿no?, a la hora de abordarse. Los periodistas la abordan de una forma, la gente que trabaja en marketing de otra, en redes sociales, pero bueno, ¿qué hacemos con los grandes datos en la investigación? ¿Cómo lograr generar conocimiento desde ahí? Han surgido distintas propuestas a lo largo, digamos, del siglo XXI, la publicación, digamos, de Reading Machines, de máquinas que leen, de Stephen Ramsey, creo que fue fundamental. Él habla de algoritmos críticos o una crítica algorítmica, o sea, cómo pensar los algoritmos, pero ya no solo como la cuantificación, los grandes datos, sino críticamente, ¿no? ¿Cómo impacta eso en cómo estamos construyendo el conocimiento en la academia y cómo va a impactar en la forma en la que estamos enseñando, en la que nuestros alumnos están aprendiendo, que se están acercando también al conocimiento desde la web, cómo las herramientas que usamos, las plataformas, van a cambiar la forma en la que aprendemos, enseñamos y también construimos el conocimiento. Y luego, bueno, las teorías del macroanálisis, de la cuantificación, que tienen que ver mucho con las herramientas de visualización. Matthew Jokers en macroanálisis no solamente nos expone a pensar la literatura, en su caso, a través de métodos digitales, pero también en cómo podemos ver los datos a través de visualizaciones, cómo nos movemos, por ejemplo, en el campo de las humanidades del texto, a la visualización de los textos en datos, en redes, en grafos, y cómo eso nos permite sacar distintas conclusiones, distintas formas de acercarnos a la literatura. En ese sentido, Moretti y Jokers proponen, ¿no?, esta deconstrucción, esto de decir, bueno, nosotros ya sabemos leer, vamos a dejar que las máquinas lean por nosotros, y cuando leen, bueno, ¿qué es la información que nosotros jamás hubiésemos llegado a poder aprender como humanos? Por ejemplo, en esta diapositiva
Franco Moretti lo que nos muestra, por ejemplo, a través de sus trabajos sobre la literatura decimonónica, es cómo, por ejemplo, digamos, con el boom de la imprenta y la masificación de la literatura, digamos, la extensión de los títulos, ¿no? que en la primera imprenta eran estos títulos extensísimos con subtítulos, etcétera, empieza cada vez a achicarse más por el fenómeno, digamos, del mundo editorial y de la compra masiva de literatura, de la burguesía, ¿no? Comprando ya una literatura más breve, que también impacta también en los títulos, en cómo empieza a conocerse la literatura. Y él, por ejemplo, hace este paralelo también con respecto a cómo esto influye en los lectores hombres, mujeres. Por ejemplo, el gráfico que está a la derecha nos muestra cómo a medida que avanza el siglo XIX tenemos una enorme cantidad de novelas donde el título es apenas el nombre de una mujer. Pero también ver la literatura desde distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, este es un grafo del Señor de los Anillos, de Tolkien, ¿no? Entonces, bueno, nos muestra un poco, bueno, cuáles son los personajes y cómo se relacionan entre sí los personajes con su lugar, digamos, a veces, digamos, este tipo de relaciones en esta saga tan enorme y llena de detalles, nos puede, digamos, puede haber personajes en los que apenas reparamos, pero sin embargo, como vemos en este grafo, para la construcción de sentidos, hay personajes que toman un lugar, digamos, preponderante, que es más esperable, por ejemplo, Sauron, ¿no? Pero hay otros que tienen también un lugar importante en la construcción de las distintas, digamos, de los distintos textos de la saga de Tolkien, que a lo mejor si no lo vemos así pasaría como más desapercibido. Por ejemplo, si vemos en la parte superior a Shadowfax, a lo mejor es un personaje que puede pasar como mucho más desapercibido si lo relacionamos con Frodo, etcétera, pero que tiene una serie de relaciones interesantes con el resto de los personajes. Para meterme ya en la cuestión de la innovación docente específicamente y cerrar con eso, yo les traigo aquí mi experiencia. Isabel, cuando contaba lo que yo hacía, bueno, ustedes habrán visto que yo trabajo en investigación, pero que también dirijo un laboratorio de investigación en el CONICET sobre humanidades digitales, pero que dirijo, bueno, el máster de humanidades digitales en la UNED con mis colegas de la UNED, y aquí una diplomatura en Argentina sobre humanidades digitales, porque realmente investigación en humanidades digitales sin docencia es imposible. Nosotros todo lo que hacemos en el laboratorio de CONICET, que es un laboratorio de investigación porque es del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del país, todo lo pasamos al ámbito, digamos, del aula y digamos, del trabajo de aprendizaje con los alumnos. Una cuestión interesante es que, al menos aquí en Argentina, las humanidades digitales convocan principalmente al posgrado, si se quiere, por llamarlo así de algún modo, y en el posgrado entra todo, entran investigadores, entran estudiantes que empiezan sus maestrías o su etapa de posgrado, como una forma de, digamos, potenciar, sobre digamos, lo aprendido durante digamos, el grado. Eso no quiere decir que en los últimos años muchos docentes no hayan empezado a querer reaprovechar este tipo de herramientas en el aula de grado, ¿no? Algo que ustedes conocerán mucho mejor que yo por estar en el campo de la educación, pero que a nosotros nos ha convocado desde hace ya muchos años, es la cuestión de la alfabetización digital, ¿no? Principalmente aquí en América Latina, esto es un tema de debate constante, no solamente por, digamos, las cuestiones que tienen que ver con la alfabetización digital, la creatividad, el pensamiento crítico, las formas de colaborar, de comprender la información, de mejorar, digamos, la comunicación utilizando herramientas digitales, pero para nosotros es un gran desafío. América Latina, como todos sabemos, es la región más desigual. Y esto no solo impacta en las herramientas que tienen
los docentes, los investigadores, los alumnos cuando se enfrentan al trabajo. Y esto, claro, que impacta. Una mejor computadora, un mejor ordenador, evidentemente va a permitir un trabajo mucho más fino y preciso con herramientas, si se quiere, digamos, computacionales para hacer, por ejemplo, los gráficos, las estadísticas que les estaba mostrando en las diapositivas anteriores. Pero también nos habla de, bueno, ¿a quién le estamos hablando? En un aula podemos tener un nivel de desigualdad entre los estudiantes muy grande, y eso es algo que cuando estamos trabajando en investigación, para que esto impacte luego en la docencia, tenemos que pensarlo muy bien a la hora de hacer humanidades digitales. Claro que esto no es algo solo, digamos, que estemos pensando, lo estamos pensando de esta forma en América Latina por esta coyuntura específica que nosotros tenemos. Dentro del campo de las humanidades digitales, y este es un texto de John Unsworth, uno de los, digamos, fundadores del campo, que es de inicios, digamos, de 2000, ya Unsworth hablaba de la alfabetización digital, de la digital literacy, pensando también cómo implementar esta alfabetización digital en este trabajo mancomunado entre universidades, bibliotecas, museos y archivos, ¿no? Él veía en estas instituciones la única forma, digamos, de que finalmente la alfabetización digital pueda ser una realidad. Evidentemente, para las humanidades digitales, las infraestructuras son las que permiten el trabajo, ¿no? No podemos pensar en trabajar con corpus, en hacer minería de textos o minería de datos, si no tenemos infraestructuras, software, hardware necesarios para trabajar. Pero creo que aquí una de las cuestiones interesantes es pensar qué herramienta, ¿no? Y por un lado estamos pensando quiénes son nuestros interlocutores. El otro lugar interesante para la alfabetización digital es qué herramientas. Y creo que las herramientas, cuanto más abiertas, mejor. Una de las, digamos, de los lugares por donde hemos transitado en el Laboratorio de Humanidades Digitales aquí en Argentina y trabajando con los alumnos es pensar que trabajar con herramientas no es jugar un rato, no es jugar a hacer un par de visualizaciones, unos mapitas y luego irnos a casa, sino construir proyectos. Y cuando las herramientas muchas veces no son abiertas, necesitan de software pago, de licencias, eso es una de las primeras barreras. Evidentemente no siempre tenemos herramientas abiertas, pero creo que pensar en qué herramientas estamos usando y qué nos va a permitir el reuso por parte de los alumnos, la replicabilidad por parte de otros investigadores, es otro de los lugares más interesantes para pensar cómo estamos trabajando en humanidades digitales con herramientas digitales. Y pensar los datos, ¿no? Creo que esta cuestión, que ahora lo vamos a ver un poquito más claro en las próximas diapositivas, a las que nos enfrentan las humanidades digitales, es esta cuestión de, bueno, detrás de todo texto hay datos. Los humanistas siempre trabajamos con datos, a pesar de que muchas veces para nosotros no es tan evidente, ¿no? A lo mejor para una persona que está trabajando en matemáticas, en biología, en las ciencias duras, el dato es más evidente. Para nosotros a veces nuestros datasets pueden ser mucho más heterogéneos, nuestro dataset puede ser un corpus ya digitalizado, pueden ser libros, pueden ser datos ya previamente estructurados en algún lenguaje de programación, etcétera. Pero el dato siempre está. Entonces creo que ya ahí nos ayuda también a pensar, bueno, ¿dónde nos estamos situando, ¿no? Nosotros dentro de, digamos, de esta nueva sociedad de la información como humanistas? Y aquí creo que, bueno, que la tesis de Franco Moretti sobre la operacionalización, cómo las humanidades digitales permiten un programa de investigación, como él dice, centrado en la teoría de lo que él llama, ¿no?, de la cuantificación, de la lectura distante, de cómo las máquinas nos permiten otro tipo de lectura, esta lectura masiva de datos, de encontrar sentidos en las grandes cantidades de datos, a los lugares donde el humano no llegaría, o el humano está más acostumbrado a la lectura cercana, del detalle. Sin embargo, como todas estas estadísticas y grafos que antes les mostraba, para nosotros lograrlo solos es imposible.
pero, digamos, este programa centrado en la teoría y rico en datos nos permite esta cuestión de comprobar o refutar conocimientos heredados de los estudios literarios y humanísticos en general, lo que él llama la operacionalización, ¿no? Él pone un ejemplo ya para hoy día, digamos, canónico para las humanidades digitales, que es pensar, bueno, Hamlet desde esta red de relaciones. ¿Y qué pasa si a Hamlet lo borramos, ¿no? de esta red? ¿Quiénes son los personajes que están? Y si ustedes ven aquí cómo se relacionan los distintos personajes entre sí, mostrándonos un poco cómo, bueno, Hamlet al final es también una excusa para que todos estos personajes se pongan en relación. Pero bueno, no solo eso, sino también cómo vemos los textos. Este es un trabajo, digamos, en la diapositiva esta nos muestra el trabajo con una plataforma que es Recogito, que lo que nos permite muchas veces es salir de algo a lo que en los últimos tiempos también digamos, la enseñanza de la literatura ha caído, ¿no? Que es, bueno, trabajar con textos ya digitalizados, darle a los estudiantes textos previamente digitalizados, pero la digitalización no deja de ser un texto, digamos, exento, fijo, donde solamente, y si un PDF tiene un trabajo de OCR, nos va a permitir hacer búsquedas textuales. Sin embargo, ¿qué pasa cuando usamos herramientas del campo de las humanidades digitales que, como vemos en la diapositiva, nos permite trabajar los textos, o sea, operacionalizar sobre los textos y, como vemos aquí, trabajar haciendo una lectura que también nos lleva a pensar aquí lo que se está haciendo, lo que hace, digamos, la persona que trabaja con este software, es trabajar distintas relaciones, por ejemplo, aquí entre personajes o personajes y lugares, etcétera, etcétera. Un trabajo, si se quiere, como más activo y que interviene en el conocimiento, y cómo nos permite también generar distintas formas de conocimiento, el uso de estas herramientas digitales para las humanidades. E insisto, en esta diapositiva, por ejemplo, tenemos una digitalización, un texto, digamos, digitalizado, pero otras formas de trabajo con software nos puede permitir tener textos, por ejemplo, que podamos marcar con lenguajes, digamos, con distintos lenguajes de marcado, codificar, para luego ser reusados trabajando en ediciones digitales, con visualizaciones, etc. Aquí hay un trabajo activo de parte del investigador y de los estudiantes, donde no solamente hay una lectura o una reflexión sobre el texto, sobre las herramientas, sino un trabajo de construcción sobre esos textos. Hay una intervención mucho mayor y de distintos lugares. Los mismos textos ya marcados, ya anotados, también los podemos ver cuando hay referencias geográficas, por ejemplo, en este caso, impactados en, digamos, sus datos llevados, en este caso, a distintos tipos de mapas. Y en un trabajo que también es interesante porque muchas de estas herramientas lo que nos permite es un trabajo colaborativo. Estos ejemplos que yo les mostraba, nosotros con estas herramientas podemos trabajar individualmente o podemos proponer un trabajo de aula, como eran algunas de las otras diapositivas que les mostré, donde todos los alumnos están trabajando con la misma herramienta al mismo tiempo en una plataforma, haciendo un trabajo de anotación colaborativa, con lo que aquí también tenemos este lugar, digamos, de construcción de conocimiento, no solamente desde lo individual, trabajando con herramientas, sino trabajando con otros. Dentro de mi laboratorio, también para darles un ejemplo de lo que hemos venido haciendo aquí en Argentina, nosotros lo hemos propuesto también como una forma de trabajar digamos, con historiadores. Este es el caso, por ejemplo, de un texto argentino, la Argentina manuscrita, que no ha sido un texto demasiado canónico en nuestra historia literaria, un texto bastante olvidado, si se quiere, con respecto a otros, por múltiples temas, pero que para nosotros merecía ser revisitado. Había sido digitalizado por la Biblioteca Nacional Argentina. Sin embargo, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, cuando se integraba en las cátedras de literatura latinoamericana, bueno, o los alumnos iban a la biblioteca a leer o compraban fotocopias o compraban el libro. Nosotros nos propusimos hacer una edición digital anotada,
con mapas, con información, como lo que están viendo en la diapositiva, donde damos índices de personajes, donde damos mapas interactivos, donde damos los interesados en la lectura de este texto pueden hacer, digamos, múltiples entradas al texto, no solamente una lectura digamos, lineal, sino también, digamos, pensada desde distintos lugares que tienen que ver con la anotación. Para nosotros esto fue muy interesante cuando empezamos a trabajar en la cuantificación también del texto, algo que pasaba muy desapercibido en este texto fundacional, digamos, para la República Argentina y para el Virreinato del Río de la Plata en ese entonces, era la presencia de los indios. Y sin embargo, cuando trabajamos, digamos, con la minería de textos, cuando hacíamos minería de textos, a pesar de que los indios no son personajes y muy pocos de ellos tienen nombres, su presencia en el texto, que como les digo, pasa bastante desapercibida porque apenas se nombran, pero es uno de los términos con mayor frecuencia de uso, como podemos ver en esta nube de palabras. Entonces nos permite entender el texto desde dos lugares distintos, ¿no? Desde un lugar también de conquista, pero desde un lugar, si se quiere, de una fuerte presencia también digamos, de los nativos. Esto desde este lugar reflexivo, pero creo que, bueno, y ya para cerrar, creo que hay un lugar muy interesante de las humanidades digitales para dar autonomía, no solamente a los investigadores, pero también a los estudiantes a la hora de trabajar con herramientas que luego pueden, digamos, replicar en otros espacios. Por ejemplo, en un último curso que hemos venido dando, el de Global Classrooms, que también Isabel mencionaba, uno de nuestros objetivos ha sido no solamente enseñar herramientas que no sirvan para visualizar datos o para editar, etcétera, sino enseñar a los alumnos a trabajar y hacer sus propios repositorios. Y hacer repositorios compartidos con sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que veíamos era que en muchos casos los interesados en el tema de humanidades digitales a veces venían a nuestros talleres y aprendían a usar una herramienta específica, pero después, digamos, una de las barreras era, bueno, ¿cómo aplico esto en mis intereses, ¿no? En mis propios proyectos o trabajos, etcétera? Entonces empezamos a pensar cómo uno de los lugares más importantes es pensar, bueno, cómo construir nuestros propios repositorios, cómo no solamente, digamos, este trabajo, si se quiere, instrumental, con herramientas o, digamos, de trabajo para ver de otra forma la literatura, los textos, sino pensar cómo potenciamos el nivel de replicabilidad, de reuso de las cosas que enseñamos en humanidades digitales en otros espacios. Creo que este es uno de los lugares más importantes y que va de la mano también de elegir bien las herramientas con las que estamos trabajando. Todo esto va a potenciar el trabajo que nosotros podamos ofrecer, digamos, desde las humanidades digitales. Entonces, bueno, apertura, herramientas, colaboración, si se quiere, esta cuestión de lugar de encuentro es lo que, digamos, creo que definen al campo y para cerrar la presentación nos permiten definir cómo las humanidades digitales pueden trabajar también en innovación y en innovación docente y proponernos nuevas formas de trabajo, no solamente para la investigación, sino también para el aula. Y con esto cierro. Muchas gracias por su atención y si hay preguntas, muy contenta de contestarlas. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Muy ilustrativo, me ha parecido muy interesante el planteamiento que has hecho. No sé si se me corta porque a veces me quedo así como un robot paralizada. No sé si... Yo te estoy oyendo muy bien. Por ahora bien, vale. Sí. Bueno, felicitarte porque creo que nos has mostrado digitales, la importancia que tienen las humanidades digitales en el contexto también de la educación y cómo es imprescindible
que es lo que has puntualizado al final, ¿verdad? Esa alfabetización digital teniendo en cuenta al alumnado, pero también la herramienta y cómo podemos, o la importancia que tiene esa herramienta en colaboración, el trabajo colaborativo, que en cierta medida es huir de esas especializaciones que hasta ahora se están trabajando muchísimo, se pone el acento en ser especialistas en con tu propuesta y con lo que nos traes de humanidades digitales es hacer borrón y cuenta nueva y decir, no, es interesante saber mucho de algo, pero ¿por qué no se comparte ese algo? Una vez que yo controlo, sé utilizar una herramienta y además tengo un conocimiento, la herramienta es un útil, pues un útil, un elemento útil que me sirve, ¿por qué no compartir? ¿Por qué no, eso que decías, ¿no? Aplicar ese conocimiento en un trabajo colaborativo? Me parece, la verdad, que muy interesante. No sé si, bueno, desde mi punto de vista me parece, he tomado muchísimos apuntes porque creo que es un hilo del que tirar, que además no solo afecta a las humanidades, yo creo que también las ciencias, más ciencias, no humanidades, debería también hacérselo mirar, porque creo que es el fin y la meta del proceso y del progreso. Si tienes alguna pregunta en YouTube, no sé si quieres, no sé si hay alguna pregunta. José me estaba diciendo antes que había alguna pregunta, pero... Yo quería, Isabel, mientras miramos eso, bueno, nada, felicitar a Jimena porque fue interesantísimo, por supuesto. Ajá. Y te quería preguntar por el aspecto, te has referido a la lectura y quería preguntarte por el lado de la escritura. Sobre todo, bueno, en referencia también, ligándolo a esa parte de reutilización, quizás, quizás a la parte ética se podría también asociar. Y no sé, estoy pensando quizás en algunas corrientes que específicamente toman las humanidades digitales, claro, como punto de partida, a lo mejor como el, no sé, como el conceptualismo, esto de la escritura no original, todas esas cuestiones, no sé, para saber tu opinión al respecto o qué otras corrientes existen en ese sentido. Bueno, yo te lo contestaría como desde otro lugar, pero pensando cómo trabajamos los humanistas digitales, esta cuestión del reuso eh, y de la reescritura, ¿no? Por ejemplo, yo les mostré en una diapositiva esta cuestión que a nosotros nos interesa mucho en humanidades digitales, que es superar la digitalización en el sentido de tener textos digitalizados, ¿no? Muchas veces creo que uno de los lugares en los que hemos caído a la hora de pensar cómo estamos trabajando, es decir, bueno, vamos a leer este bonito PDF o tienen aquí, en el mejor de los casos, algún ebook, ¿no? Anotado, etcétera. Bueno, evidentemente, desde ese lugar estamos trabajando con otro tipo de lectura, pero no, digamos que esta cuestión de la lectura, si se quiere, lineal, sí, la sacamos del formato libro, lo analógico, lo estamos pasando a otra estructura, pero yo creo que aquí el punto más interesante de las humanidades digitales es pensar la lectura y la escritura desde el campo que en inglés se ve mejor, que es esto del maker, ¿no? Cuando uno toma un texto que es intervenible, por ejemplo, yo mostré un caso donde nosotros lo que hacemos es codificar en XML todo un texto para después llevarlo a lo mejor a hacer una edición digital, una visualización, etc. Esa es una forma de hacer lectura y escritura de código sobre un texto, con esta cuestión que Moretti dice de la operacionalización, muy interesante, porque hay procesos, digamos, de aprehensión del texto que van más allá de la lectura y de la escritura como estamos habituados. Entonces, tenemos otra construcción del conocimiento muy distinta y de un trabajo, si se quiere, donde sí, hay un lugar, digamos, del dato, pero después hay un lugar, digamos, de esta lectura fina del texto, donde vamos poniendo códigos, trabajando, estructurando, para después hacer otro paso. Entonces, creo que ahí hay muchas posibilidades
de trabajo maker que después nos permiten un trabajo crítico, reflexivo, conceptual sobre esa capa, ¿no? Entonces, a mí, digamos, como persona interesada en el campo, lo que siempre me pareció más interesante de las humanidades digitales son todas estas capas de sentido y de trabajo que permiten, ¿no? Que no se agotan en una, sino que permiten que nos vayamos moviendo a distintas formas de trabajo. Y para que todo esto suceda, sí, evidentemente necesitamos, y esto lo digo porque muchas veces es una pregunta en este tipo de conferencias, necesitamos compromisos de los museos, las bibliotecas, etcétera, en liberar contenido, en generar contenido libre, accesible, reusable, ¿no? Porque la cuestión del reuso en el campo de la web hoy en día también es un problema que toca, vos dijiste la palabra ética y yo lo llevo por ese lado, ¿no? Porque el reuso también implica el reuso donde hay una autoría de parte de una persona. Las licencias Creative Commons han venido haciendo bastante por eso, pero todavía necesitamos saber mejor cómo usarlas. Hay lugares bastante complejos en el uso y en el reuso. Pero creo que eso también permite, y en esta, poniendo más capas de sentido, permite entendernos mejor también dónde estamos parados a la hora de abrir la computadora y trabajar, ¿no? Puede ser un lugar de naufragio también. La Big Data puede ser un lugar de aprendizaje como puede ser un pésimo espacio si no sabemos, digamos, cómo manejarnos. Lo contesto desde ahí. No sé si contesto, pero bueno, esa es mi reflexión. Sí, 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 estupendo, estupendo. Y bueno, y de hecho, creo también que, por ejemplo, esta parte de la escritura no creativa, de la escritura conceptual, en referencia a lo que hablabas de las capas en que se puede trabajar, hace mucho hincapié, por ejemplo, en alejarse del momento de producción, ¿no? Y situarse en un momento anterior. Claro. Entonces, bueno, sí, ahí nos vamos situando, sí, en distintos niveles. Nada, muchas gracias, Jimena. José, si quieres preguntar alguna cosa, por favor. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, he tenido que estar entrando y saliendo porque es que aparte esto de la multitarea es terrible. Estamos en unos TFGs sin compañero con otras compañeras, precisamente con alumnado de nuestra universidad y entonces, pues, los últimos 10 minutos he tenido que estar fuera. A lo mejor las preguntas o los comentarios, pero en primer lugar, Jimena, enhorabuena por la conferencia. Me ha encantado porque aparte a mí el tema de las humanidades digitales es un tema que me parece fundamental y aparte he tenido tiempo, es decir, esto de la multitarea y de la multipantalla, de revisar tu impresionante currículum y entonces, pues, darte la enhorabuena y agradecer a Isabel, pues, que te haya invitado porque también yo creo que nos has aportado muchísimo, también lo estaba comentando con Sebas. Y en este sentido, pues sí que me ha parecido muy interesante. Bueno, una pregunta concreta, has comentado, antes de hablar del lenguaje marcado, habías comentado una plataforma, Recogito, si nos lo puedes compartir por el chat, o por el chat, sí, bueno, como quieras. Sí, dale, te puedo pegar aquí el link. Gracias por el comentario, pero te lo voy dejando aquí en el chat. Sí. Perfecto. Y luego el otro comentario, bueno, son una pregunta que sí, Recogito, efectivamente, es la que estaba, pero no me aparecía perfecto. Mil gracias. Y una pregunta que aparte, pues siendo de la Universidad de Alicante, nuestra buque insignia de las humanidades digitales, supongo que la conoces, es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Este año cumple ya 21 años. Que aunque pues ha tenido algunas baches o cuestiones, pues al final termina siendo el corpus más completo de la literatura en español, que aparte he estado revisando pues algunas de tus publicaciones y tu formación filológica, ¿no? Yo también tengo una formación filológica, aunque he terminado en la didáctica. Y me preguntaba cuál es el uso o el conocimiento, porque tú en esto sí que aparte tienes una perspectiva privilegiada, que se realiza, por ejemplo, en Argentina. Es decir, porque sí que tenemos contacto con otros países, pero si es una biblioteca digital que es cierto que estaba ahora revisando y que existen grandes textos de la literatura argentina, pero también hay algunos huecos importantes por los derechos de autor que entonces todavía no están.
pero si conoces alguna investigación, algún análisis, alguna experiencia, porque la biblioteca, aunque parece claro que ya tiene 20 años y está ahí, sigue trabajando. Precisamente ayer fue reconocida por la British Library o por un premio de innovación digital con el equipo precisamente de Marcado, ¿no? Es decir, hablabas, me ha parecido muy interesante de esta necesidad de compartir de los informáticos. En estos momentos la Biblioteca Cervantes Virtual tiene un desarrollo, continúa con su desarrollo informático, es decir, el equipo informático es reconocido por la British Library, pero a lo mejor el humanístico, pues todavía le tenemos que dar más vueltas, o sobre todo desde mi perspectiva es ya el didáctico, es porque yo creo que está desaprovechada. Es una gran biblioteca, pero casi muchas veces que no me escuche nadie, como estamos en directo en YouTube, pues no pasa nada, no me escucha nada, pero casi parece esa gran biblioteca que está ahí parada, pero que la gente pues no la pasea, no la conoce, y entonces pues bueno, yo aquí les dejo aquí el link de mi laboratorio y ahora vas a ver por qué lo estoy dejando. Tenemos una sección llamada Biblioteca Digital, donde, bueno, va creciendo poquito a poco, pero a lo que iba, y bueno, gracias por tus comentarios y por la pregunta, José, a lo que iba es que nosotros tenemos desde el año 2017 este proyecto, hablé del texto de la Argentina manuscrita. Tenemos un proyecto que es sobre edición de textos y la visualización del Río de la Plata entre los siglos XVII y XIX. Y bueno, cuando empezamos a pensar cómo trabajar estos textos usando herramientas de anotación y de edición, el tema era, bueno, hay que ir a buscar los textos, ¿no? Y los textos deberían estar previamente digitalizados. Bueno, para, no sorpresa mía, porque bueno, yo tuve ya otro tipo de trabajos con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, los textos estaban en la Cervantes. Y era donde estaban, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Donde el HTML era más reusable, ¿no? Todavía, a ver, yo creo que a la biblioteca lo que le pasa es que es una enormidad, es un macrocosmos. Entonces, claro, a veces es difícil para quien se acerca a ella bucear un poco y encontrar lo que se necesita. Pero aquí voy al tema de las humanidades digitales también, ¿no? O sea, hay distintas formas de acercarse a los textos y a lo mejor hacer una lectura, pero después los textos que están ahí son completamente reaprovechables. Nosotros los hemos usado. Para el caso de la relación de un viaje al Río de la Plata, el texto que tomamos es de ahí y lo dejamos y damos constancia. Y lo que hicimos fue exactamente eso. Nosotros tomamos la versión HTML, la transformamos en TXT, y después hicimos una edición digital, anotada, donde nos interesaba principalmente el elemento geográfico, porque como les decía, nos interesa hacer una lectura, digamos, desde la geografía literaria del espacio del Río de la Plata entre el 17 y el siglo XIX, y a eso estamos yendo. Entonces, trabajamos mucho con mapas, con anotación de personajes, etc. No, yo creo que es una herramienta vital. Sí, a veces una de las cosas que no sé cómo lo ven ustedes desde España, yo creo que a veces lo que nos sucede es que desde las universidades hay poco reaprovechamiento de estas herramientas. No están, se dejan en abierto, pero dejar en abierto no quiere decir que alguien las vaya a consumir libremente. No necesitamos, o sea, si no las ponemos en práctica de alguna forma, si no generamos hasta simples tutoriales de uso, es difícil que solo porque estén abiertos lleguemos hasta ahí. Entonces, bueno, creo que a lo mejor lo que está fallando es un poco eso. Nosotros he de decir que le hemos dado un uso enorme y le seguimos dando uso y espero que sigamos. No, me parece fantástico en este sentido. Si es que aparte es lo que te comentaba, que necesitaba un poco esa opinión
privilegiada, de una experta, sobre todo porque muchas veces, claro, la propia sensación de que como es la biblioteca que se genera en la Universidad de Alicante, aunque la entidad sea mucho más grande, el comité científico, pero por ejemplo Claro. ahora ya no tiene respaldo de la Fundación Santander, es decir, ha pasado, es decir, ahora es propiedad solamente nuestra, esperemos que se pueda seguir manteniendo y todas estas cuestiones, pero muchas veces no sabes, claro, la entidad, y en este sentido totalmente de acuerdo. Nosotros, desde la perspectiva de la didáctica de la lengua y la literatura, lo que estamos trabajando en estos sentidos son en guías de lectura, es decir, una Claro. propuesta sencilla, pero guías de lecturas en niveles para que el docente de cualquier, es decir, estamos pensando en niveles de infantil, bueno, infantil hay propuestas, hay algunos textos, pero sobre todo primaria y secundaria o español lengua extranjera, que sepan pues toda la riqueza que tienen desde una perspectiva didáctica, no ya de posibilidades de compartir, editar, marcado de texto, que también se está trabajando toda la cuestión del Wikidata y datos en abiertos. Pues yo siento que me tengo que volver porque me están reclamando del tribunal, pero bueno, como he comentado, yo he visto a Isabel que cuando ha aparecido el nombre de los mapas es cuando ella de repente se ha emocionado, Sí. estaba ahí. Siento tener que irme, pero yo espero que sigamos en contacto y podamos realizar más actividades y estas cuestiones. Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Sebas. Bueno, Jimena, ¿yo qué te voy a decir? Que yo estoy encantada contigo. Me ha parecido, insisto en los agradecimientos de Sebas y de José, que considero que has aportado muchísima luz sobre las humanidades digitales. Y bueno, ya hablaremos sobre la lectura geográfica, que me ha parecido, como dice José, se me han abierto así los ojos, yo que soy de geografía, porque estamos haciendo alguna cosa muy, muy, muy simple y muy de andar por casa con José Rovira, con el Departamento de Innovación, desde el Departamento de Ciencias Sociales, en el que yo estoy, de didáctica, en lecturas geográficas, en recorridos geográficos, a través de la lectura. Y bueno, me parece un camino a seguir en lo que has incidido tú al principio de colaborar y de participar, y yo lo llevaría a incluso la interdisciplinariedad, ¿verdad? A ese punto de compartir conocimientos de áreas distintas. Bueno, Jimena, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Muchas gracias por la invitación. Nada, seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Muchas gracias por tu participación. Muy bien, hasta pronto. Saludos. Adiós. Adiós. Bueno, y seguimos, que ya veo que Indira está por aquí y Camilo también, el doctor Camilo. Buenas tardes. Sin más dilación, como ya estamos justo, vamos en hora perfecta, 17 horas aquí en España, vamos a seguir con el programa. La siguiente comunicación, con el título Producción de materiales educativos digitales en la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad, vamos a ver, bueno, ahora voy a presentar a uno los profesores, los docentes que presentan o que traen esta comunicación, desde la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echevarría, con la COJAE. Brevemente, unas pinceladas de la autoría de esta comunicación. Por un lado está el doctor Camilo Boris Armas Velasco, profesor titular del CREA y coordinador de la maestría en las tecnologías en los procesos educativos. También la doctora Janet Santos Baranda, profesora titular y directora del Centro de Referencia para la Educación Avanzada CREA de la CUJAE. Y la ingeniera Indira Ordóñez Reyes, profesora asistente del CREA y máster en las tecnologías en los procesos educativos, es ingeniera informática, Centro de Referencia para la Educación Avanzada de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echevarría CUJAE. Tiene un máster, entiendo, en las tecnologías de los procesos educativos, es administradora principal de la plataforma educativa Teleformación Moodle digital referencia pedagógica y pertenece al grupo de profesores de la maestría Las tecnologías en los procesos educativos. Es miembro del grupo de expertos de tecnología educativa y de educación a distancia del Ministerio de Educación Superior en la República de Cuba y afiliada a la Asociación de Pedagogos de Cuba. Actualmente se encuentra en formación doctoral en el programa de doctorado de Educación Superior. Bueno, buenas tardes. Veo a Indira por aquí, al doctor Camilo.
Cuando ustedes quieran, cuando queráis, si queréis hacer presentación, si necesitáis... Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes. Bueno, buenos días para ustedes, claro. Sí. Buenas tardes. Espero que bien. Si necesitan hacer alguna presentación, ¿vais a poner presentación? ¿Van a ustedes a poner presentación? Sí. Vale, ¿sabes? Sí que la proyecta Indira. Va a comenzar el doctor Camilo. Ah, vale. Ya, voy a entonces a compartir la presentación. Hola. Se escucha mal, Camilo. Bueno, voy a tratar de presentar porque parece que va un poco lento la importante es que se puede escuchar el trabajo de todas maneras para que ustedes lo están viendo que para compartir. Tratando de compartir aquí un poco lenta. Por cual posible. No, Es de los... a ver, Camilo, en la parte inferior aparecen 3 puntitos. Bueno, pone presentar ahora. No sé si les sale. sí. Y en presentar ahora, si pinchan, aparece toda tu pantalla y si pinchan ahí, pueden proyectar la presentación. Sí, es lo que estamos intentando hacer. Ah, vale, vale. Ya ahora vamos. Eso, muy bien. ¿Verdad? Hola, ¿lo ven? Sí, Camilo, sí que se ve. Perfectamente, Camilo. Para ustedes aquí en Cuba a 11 de la mañana, pero bueno, el horario ya para ustedes es por la tarde. Tenemos preparado una presentación que es mucho más sintética de todo el trabajo de M5 a los estudiantes de ingeniería mecánica de nuestra universidad. La universidad nuestra es tecnológica de La Habana, José Antonio Echevarría, las áreas de ingeniería y arquitectura de Cuba. Lo que estamos aplicando dentro de nuestra universidad pudiera tener más adelante un cierto nivel de generalización por las características del Sistema Nacional de Educación. Se comporta como un sistema que lo hemos aplicado todavía en otras universidades, lo que le llamamos nuestro
los estudiantes. Por tanto, el título es la producción de materiales educativos digitales en la carrera de Ingeniería Mecánica, y los autores, Isabel María nos presentó, es la de profesor Indira, que nos acompaña, Queríamos un poco aclarar que en esta presentación pretendemos, como les comentaba, exponer los principales resultados obtenidos por los estudiantes en la producción de materiales educativos digitales en esta carrera. En este mismo sentido, la asignatura que tiene pedagogía y didáctica de la educación superior, que es la asignatura en la cual nosotros estamos aplicando esta decirles quiero que es un plan de estudio en la cual nos encontramos en Cuba, reciben esta asignatura, o sea, reciben la asignatura Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior, que es una fortaleza para nosotros, puesto que en el perfil de estudiantes de la carrera de Ingeniería contempla que ellos tienen que ser capaces de hacer capacitación en las empresas, así como impartir docencia en los centros de educación superior que están adscritos a las carreras de ingeniería. La asignatura Pedagogía tiene como objetivo diseñar actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de Ingeniería Mecánica, partiendo de la concepción desarrolladora de la didáctica, la integración de las tecnologías de la información y la comunicación y un enfoque de autoaprendizaje del proceso, con responsabilidad, una concepción científica interdisciplinaria acerca de la pedagogía y la didáctica en la educación superior ante las tareas que demanden la labor y una actitud en el aprendizaje. En ese sentido, la asignatura Pedagogía para Ingenieros Mecánicos, que es la que nosotros estamos trabajando, parte de la concepción, en primer lugar, que los estudiantes reciben la asignatura de forma presencial, por lo menos antes de la COVID, por supuesto, el aula virtual. Es decir, nosotros tenemos en este sentido un modelo presencial que va a tener como apoyo el aula virtual. O sea, no estamos todavía al nivel que pretendemos ahora en esta nueva normalidad hacerlo más mixto, ¿no? En la cual ellos puedan trabajar presencial y a distancia, pero en la experiencia aplicada simplemente fue presencial con apoyo del aula virtual. Para poder trabajar y lograr el objetivo que les presenté anteriormente, tienen que cuentan con dos elementos fundamentales. En primer lugar, un documento de trabajo para elaborar los medios educativos digitales y aprendizaje, que es la que nosotros nos apoyamos como el camino en el cual ellos pueden seguir el proceso de aprendizaje y alcanzar el resultado de la asignatura. Como resultado, estos materiales educativos digitales. Los digitales que producen los estudiantes son diversos, porque no solamente producen audiovisuales, producen también actividades, es decir, productos de carácter interactivo, donde pueden realizar actividades de tipo softarea o web didáctica o páginas web con el contenido de trabajo de diploma, que el trabajo de diploma constituye la forma de culminación de estudio de los estudiantes. Estos estudiantes están en quinto año de la carrera, es decir, el año terminal. Por tanto, es un reto para nosotros que ellos puedan vincular los contenidos de la asignatura con los contenidos de la especialidad de ingeniería, así como, por supuesto, vincularlo con la metodología de la investigación, que vendría siendo los elementos que más adelante vamos a explicar, que sean las relaciones interdisciplinarias. En esta primera parte los dos elementos que conducen al resultado: el documento de trabajo para elaborar los materiales educativos digitales de aprendizaje. Dicho esto, vamos a dar tiempo a que se nos pase la presentación. Los indicadores de autoevaluación del aprendizaje.
La estrategia de aprendizaje se va a expresar, se va a materializar en 5 indicadores que los estudiantes van a formar desde el primer encuentro. Que hay un total aproximadamente de 120 horas clase entre conferencias, seminarios y clases prácticas, y estos indicadores que ustedes pueden apreciar se les va a ir trabajando a lo largo del curso de pedagogía. Los primeros 4 indicadores, la planificación del tiempo, la búsqueda, la elaboración y utilización personalizada de la información, la cooperación con los otros, el aprovechamiento de las ayudas, las tareas y la utilización de alternativas efectivas para enfrentar el estrés que les generan las tareas, constituyen indicadores de proceso. Y el quinto indicador, el nivel del logro, el objetivo de la actividad, constituye el indicador de resultado. Es decir, estos indicadores para autoevaluarse nos permiten a nosotros una guía para ir dando las ayudas personalizadas a los estudiantes durante la realización de las tareas que vamos detectando en los cuales ellos no puedan avanzar, lo que nos permite también poder atender las diferencias de estudiantes. Los indicadores se deben convertir en una estrategia que es la, vamos a decir, el soporte para que ellos puedan realizar el trabajo independiente. Y a su vez también llevarlos a esos materiales educativos digitales como un valor agregado, porque los materiales educativos digitales constituyen un apoyo al trabajo independiente de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica, es decir, lo que producen ellos constituyen un repositorio de trabajo para los estudiantes que le preceden, o sea, los estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto año. El otro punto, hacia atrás, un poco lenta la presentación, es la guía, el documento de trabajo que les quiero presentar. El documento de trabajo para elaborar los materiales educativos digitales, bueno, se va a expresar en lo concreto en un soporte digital que se va a estructurar y se le va a colocar a ellos disponible en el aula virtual. Y desde el primer día de clase se les va a dar para que ellos puedan trabajarlo a lo largo del curso. Trabajo para elaborar el material educativo para el apoyo al trabajo independiente tiene estos componentes que ustedes pueden apreciar. El título, es decir, el material educativo que van a generar, un tiempo promedio para vencer el tema en horas de los estudiantes que van a ser usuarios de este material educativo, que no excederá de las 2 horas de trabajo. Entonces, los contenidos de la didáctica que nosotros le vamos enseñando en la asignatura. Los métodos, medios, evaluación. Por supuesto, aquí aparecen otros elementos que ellos tienen que completar, es decir, que debe saber el estudiante para recibir este material antes de material. Elaboran un guión propio, elaboran de un material. Aquí el guión de video, el contenido del material educativo. Es decir, en la conferencia, los seminarios, las clases prácticas, lo está viendo en el avance de cada uno de los componentes del documento de trabajo, por supuesto, con la estrategia de aprendizaje que les expliqué anteriormente. Final que van a tener, como les comentaba anteriormente, del trabajo de la asignatura puede ser de 3 variantes. Ellos pueden seleccionar o bien diseñar una guía actual o seleccionar un trabajo realizado por algunos colegas que ya se graduaron en años anteriores y rediseñarlo ahora, o diseñar soft tareas para la asignatura de la carrera de Ingeniería Mecánica desde un enfoque del autoaprendizaje. En total hemos obtenido hasta la fecha 123 materiales educativos digitales elaborados por los estudiantes. Aquí hay una pequeña captura que no voy a entrar en profundidad porque vamos a explicárselo con mayor detenimiento con algunos ejemplos en las cuales ustedes pueden apreciar que, bueno, en el caso de ellos
se filman, hacen el trabajo directamente con los medios tecnológicos. Estamos hablando de medios muy sencillos, desde el teléfono inteligente o la laptop, y bueno, otras herramientas también, software, que van a ir empleando para hacer el diseño de estas actividades. De esto, le cedo la palabra a la profesora Indira para que le dé continuidad a la presentación. Déjate de compartir. No sé, Indira, no sé si es que ha pasado alguna cosa, no sé si se ha desconectado Indira. Ah, no, está ahí, vale, vale. Estoy aquí. Lo que tengo un problema con el navegador con compartir, pero ya Camilo va a compartir y entonces comento yo. Entonces, continuando con... Ahí, Camilo. Con el tema que nos compete de la producción de materiales educativos digitales como resultado de la asignatura Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior, se parte de una concepción interdisciplinaria que va a vincular los conocimientos y habilidades y valores que los estudiantes van adquiriendo durante toda la carrera, principalmente a partir de tercero y cuarto quinto, donde ellos reciben las asignaturas que se muestran a continuación, principalmente en la asignatura Metodología de la Investigación Tecnológica y la asignatura Práctica Profesional 1, Proyecto de Ingeniería 1 y 2, y específicamente en estas asignaturas ellos reciben contenidos técnicos que van trabajando en la carrera. Además, vinculado con esto, los estudiantes trabajan en proyectos de investigación, que estos proyectos de investigación se desarrollan a partir de líneas de investigación que tributan directamente a su tesis, es decir, su trabajo de diploma, que ellos deben entregar a culminar la carrera en quinto año. Y estos ejercicios de culminación de estudio están tutorados por profesores, es decir, profesores que serían los tutores de su tesis de investigación. Cuando nosotros trabajamos con esta producción de materiales educativos, lo hacemos de conjunto entre los profesores de la propia asignatura, de conjunto con los tutores, que son los especialistas en el contenido, que van a trabajar con esos estudiantes. Es decir, hacemos un trabajo cooperado y coordinado entre esos profesores especialistas en el contenido y los profesores ya especialistas en la parte de didáctica, en este caso en la didáctica de la educación superior. Entonces, estos proyectos de investigación se desarrollan fundamentalmente en dos centros de
en 2 centros de estudios que forman parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica de acá de la CUJAE. Este centro de estudios, primero tenemos acá Centro de Estudios de Tecnología de Energías Renovables, y el segundo tenemos el Centro de Estudios de Ingeniería de Mantenimiento. Tienes que pasar tú también. La utilización de estos, o sea, para poder producir estos materiales educativos digitales, se utilizan varias herramientas. Entre ellas tenemos Excel-Learning, que es una herramienta que es bastante flexible. En sus inicios se trabajaba para obtener materiales educativos audiovisuales, y fuimos perfeccionando y ampliando nuestro diapasón de productos que los estudiantes, que los profesores, que los estudiantes podían desarrollar como salida de esta asignatura. Y entonces nosotros le damos las herramientas y les explicamos de cómo pueden trabajar en esta herramienta excelente, y les explicamos fundamentalmente la interfaz de este software. Como pueden observar, donde se despliega el árbol de contenido, los repositorios, que es donde ellos pueden insertar y configurar sus actividades interactivas. En la parte derecha, que se muestra el área de edición, donde se va mostrando el resultado de todo lo que ellos van diseñando en su página web. Porque este software nos permite crear una combinación de texto con elementos multimedia, como por ejemplo el audio, video, animación, incluso hacer vínculos a webs externas que se quiera acceder desde la propia página web que se genera con este excelente. Entonces, luego que combinamos de confeccionar la elaboración en este software Excel-Learning, se obtiene una unidad didáctica estructurada a partir de un índice que se muestra ahí en el árbol de contenido, y el estudiante también puede utilizar este producto como método de autoaprendizaje, como si estuviera navegando por una página web. Otra de las herramientas que nosotros trabajamos es la herramienta HotPotato, ¿ya? Que en esta herramienta, ella embebida en sí misma, trae un conjunto de 6 herramientas de autor que le permiten elaborar a los estudiantes ejercicios interactivos. Acá se muestran las diferentes tipologías de esas herramientas. Cada una tiene su propia interfaz. Es decir, si seleccionamos una herramienta de JQuiz, tiene una interfaz con unos botones particulares y determinadas funcionalidades para hacer el diseño de esa actividad interactiva. Acá se les muestra un ejemplo de la herramienta JClose, que es lo que le llamamos el completa espacios en blanco o complete huecos en blanco, donde en la parte izquierda aparece en título. Ahí se debe colocar la orientación de la actividad, que en este caso es completar elementos sobre la categoría objetivo, y debajo fíjense que aparece marcada en rojo, rectora y medible, es decir, esos son los espacios en blanco que el estudiante ha seleccionado como que aparezcan huecos u ocultos, para que luego el otro estudiante o el otro grupo de estudiantes que va a realizar ese estudio independiente, o sea, ese autoaprendizaje, obtenga ese tipo de actividad, y debe completar en esos espacios en blanco con las palabras que nosotros les sugerimos, que eso por supuesto se hace en las opciones que ven debajo, donde aparece hueco. Se selecciona y ahí aparecen las posibles respuestas que ellos pueden poner en esos huecos. En la diapo de la derecha se muestra crear páginas web, que es la opción que ellos deben utilizar luego que terminen de diseñar esa actividad interactiva, de cómo ellos deben exportar, es decir, obtener el producto. En este caso, este tipo de actividad en particular. Nosotros les comunicamos a los estudiantes cuando damos este tipo de taller de diseño de contenido educativo,
le recomendamos a los estudiantes que siempre deben guardar los ficheros que generan las propias herramientas dentro de Hot Potato, porque esos ficheros son los que te permiten posteriormente editar esas actividades interactivas que hemos hecho previamente. Es decir, debe guardarse, además de la actividad generada en su HTML, debe además conservarse ese fichero JClose específicamente para este tipo de actividad. A continuación se presentan cómo los estudiantes pueden esas actividades interactivas exportarlas en un tipo de formato que en este caso sería paquetes SCORM, que te permite empaquetar todo ese encapsulado de imágenes, videos, tipo de interacción. Te permite encapsularlo, le mostramos acá a la izquierda dónde es que él tiene que presionar para encapsularlo. Y luego a la derecha aparece una pequeña interfaz del Excel Learning en la opción específicamente de cómo ellos importan ese paquete SCORM. Aquí podemos evidenciar que hay una integración entre las herramientas Hot Potato y Excel Learning, que es una de las ventajas también que nosotros les mostramos que ellos pueden ir trabajando para obtener su material educativo. Y como tercera herramienta que trabajamos en esta asignatura, se encuentra la herramienta Camtasia Studio. Esta herramienta se utiliza fundamentalmente para grabar las funcionalidades que se realizan en el escritorio o una presentación electrónica. En estas imágenes que se muestran a continuación, vemos dos opciones. Una, o sea, este software permite diferentes posibilidades para editar el video educativo una vez que hayamos hecho la grabación en el escritorio. Específicamente aquí le mostramos dos ejemplos de dos opciones para editar. En este caso, en el audio, si queremos modificar la voz del profesor, incluso si queremos insertar al video una música de fondo, o sea, un background, tenemos la posibilidad de editar el volumen de la voz del profesor y del background. A la derecha se muestran opciones para adicionar efectos visuales en el caso de las transiciones, que tengamos varias porciones de videos, y ahí se les muestran diferentes opciones de efectos que se le pueden adicionar al video. Disculpen que haga un poco de pausa, el problema es que Camilo está compartiendo y yo estoy haciendo la exposición y es un poco... Acá, en la imagen que se les muestra a continuación, fíjense que hay pequeñas miniaturas de ejemplo de videos educativos producidos por los propios estudiantes, haciendo una combinación de estas herramientas que he mencionado previamente. Incluso los propios estudiantes, observen que se graban ellos mismos, además utilizan infografías, utilizan contenidos que previamente ellos tienen que haber hecho un trabajo de mesa, un diseño y por supuesto un trabajo cooperado y coordinado con estos tutores que habíamos hablado previamente, desde siempre tributando a sus proyectos de investigación en los centros de investigación que habíamos comentado previamente. A continuación se les presenta dos interfaces de un producto, o sea, de un producto educativo que, o sea, como resultado de un estudiante, que en este caso específicamente la salida fue una página web desarrollada completamente en la herramienta Excel Learning. Fíjense, donde el estudiante diseña, se hace un diseño de interfaz coherente con la especialidad, específicamente, por supuesto, ingeniería mecánica, en particular con aerogeneradores, organizado, fíjense, de manera con un menú, donde en ese menú tiene una página principal, además tiene una galería de imágenes, además fíjense que en este caso el producto
cumple con las pautas que nosotros hemos establecido en la asignatura, que por supuesto debe estar con un objetivo, debe tener el contenido, deben tener actividades de autoevaluación y por supuesto la bibliografía básica que ellos utilizaron para realizar este tipo de producto. En este otro ejemplo se les muestra se les muestran dos capturas de pantalla, perdón, del diseño. Fíjense que acá los estudiantes, fíjense cómo explotan las bondades de estas herramientas utilizando un diseño de interfaz diferente, específicamente para esta temática de caracterización termodinámica de los sistemas abiertos. Acá se les muestra otro ejemplo, análisis de vibraciones en máquinas rotatorias. Acá se muestra una web dinámica. Como elemento a destacar, este estudiante participó en el Foro Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Pedagógicas. Este evento se desarrolla a nivel nacional en el país y obtuvo resultados satisfactorios. En esta otra captura se muestra una página web para el autoaprendizaje, específicamente en la temática de plantas de cogeneración, y la particularidad de esta página web es que el estudiante integró, fíjense lo que veníamos comentando previamente, integró dentro del Excel Learning, utilizó actividades interactivas que él generó a partir de la utilización de la herramienta Hot Potato, también presentado en el Foro Nacional de Estudiantes de Ciencias Pedagógicas, específicamente en el 30 Foro, que se desarrolló en el año 2019. Y bueno, continuaba con la idea que también decía el profesor Camilo, que la asignatura posee un aula virtual en la plataforma de teleformación Moodle QJAE que tenemos acá en nuestra universidad. Fíjense que la asignatura está diseñada didácticamente utilizando diferentes actividades y recursos en función siempre de que el estudiante adquiera un mejor conocimiento de cómo aplicar la didáctica en su formación profesional y en obtener un mejor aprendizaje, en este caso de la didáctica y la pedagogía. Fíjense que la asignatura, como había dicho previamente, presenta características, en este caso diseñadas. Fíjense que tenemos estructuradas actividades de tipo foro, actividades de tipo tarea, y por último tenemos una actividad de tipo cuestionario, que esta actividad de tipo cuestionario es para la autoevaluación del aprendizaje. En este caso, en el curso, las pantallas que se les muestra se impartió en enero de este año, en este año 2020. Y a continuación se analizarán los resultados del aprendizaje obtenidos en la asignatura a partir de la interacción de los estudiantes en este tipo de cuestionario que les señalo, y en la consulta que aparece señalado en la diapo final. Ahora le doy la palabra a mi compañero Camilo. El micrófono, no sé si me escuchan. ¿Sí? Ahora, Camilo, ahora actívate el micro porque ahora lo tenéis los dos desactivado, tanto Indira como tú. No se oye, Camilo. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ya, correcto. Entonces les voy a pasar a presentar
las próximas láminas de resultados. Bueno, acá vamos a ver por dentro, de alguna manera, cómo ha ocurrido el proceso de aprendizaje y cómo se ha alcanzado el desarrollo de las habilidades, pero también un poco enfatizar, no solamente en los conocimientos de los estudiantes con la producción de materiales educativos digitales, que intencionamos con los propios indicadores de la estrategia de aprendizaje, los niveles de motivación y satisfacción de los estudiantes por la asignatura. Estos estudiantes están en el año y la asignatura Pedagogía y Didáctica es una asignatura que no es directamente de la especialidad técnica. Por tanto, cuando nosotros le hacemos el diagnóstico de entrada, los niveles de motivación por la asignatura no son los más altos, o sea, no son los deseados por nosotros, lo que implica un trabajo sistemático para ir logrando esos niveles de satisfacción. Lo que le hemos explicado, el hecho de poder interrelacionar diferentes contenidos de la especialidad con las diferentes áreas del conocimiento y la didáctica. Y esto se puede revelar en el resultado que nosotros hemos obtenido a partir de la aplicación de una consulta. Esta consulta la aplicamos en el curso anterior. De 36 estudiantes que realizaron la consulta, 33 estudiantes, como ustedes pueden apreciar en la lámina, en esta captura, la asignatura de pedagogía es importante para la formación profesional como ingeniero. Esto nos está indicando de que los estudiantes están muy implicados en la tarea que tienen que realizar. Los indicadores de la estrategia de aprendizaje. Y voy solamente a situarme en los indicadores que tienen mayores dificultades a lo largo del curso 2019, que es el indicador número 2, el 3 y el 4. Aquí nos podemos dar cuenta por los índices de dificultad, que en este caso el cuestionario que ellos tienen que completar nos va a arrojar en la estadística. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la planificación del tiempo, la búsqueda de información, el trabajo cooperado, son elementos que el grupo, en sentido general, va presentando dificultad, lo que significa que nosotros como profesores tenemos que hacer una intervención para poder ir logrando mayores niveles de logros en la asignatura. Si vamos nuevamente al mismo cuestionario, estos indicadores expresan por niveles de dificultad los logros de los estudiantes. Si ustedes se fijan en la columna izquierda, los estudiantes A, B y F son estudiantes que no presentan dificultades en los indicadores, porque bueno, aquí ven el color verde que significa que no tienen dificultad. Sin embargo, los estudiantes C, D y E están en los indicadores anteriormente planteados. El caso de E, que no puede lograr en el indicador 1 y en el indicador 5. Nosotros, pues simplemente que las propias ayudas del más capaz las pudieran dar los propios estudiantes. Es decir, el estudiante A pudiera trabajar con el estudiante C, el estudiante B pudiera trabajar con el estudiante D y el estudiante F pudiera trabajar con el estudiante D, de manera tal que puedan trabajar en conjunto, a pesar que el trabajo final lo tienen que defender de forma independiente. Pero esto nos permite a nosotros poder combinar y atender las diferencias individuales en el aprendizaje. Es decir, la estrategia de aprendizaje que planteamos anteriormente tiene ese valor, poder atender la diversidad del grupo. A continuación, les vamos a pasar a dar unas conclusiones del trabajo que la... Bueno, a partir de los resultados presentados, arribamos a la conclusión que estos estudiantes de quinto año de la carrera de Ingeniería Mecánica son capaces de producir materiales educativos digitales vinculados con la didáctica, la especialidad técnica, el tema de investigación vinculado siempre a sus ejercicios de combinación de estudio, en ese caso una tesis de pregrado. Además, las herramientas utilizadas para la elaboración de estos materiales educativos digitales son viables por parte de los estudiantes, es decir, son asequibles y ellos la trabajan con facilidad.
Fíjense, en un periodo de corto tiempo, que estaríamos hablando de un periodo de 3 meses, y donde, bueno, los resultados expresados por el profesor Camilo anteriormente muestran que hemos obtenido resultados satisfactorios. Además, el documento de trabajo para elaborar este material educativo digital de apoyo al trabajo independiente, de conjunto con la estrategia de aprendizaje, con las herramientas para su diseño, constituyen una unidad de análisis para la producción de estos materiales, específicamente en el pregrado. La producción de estos materiales educativos digitales además permite un trabajo interdisciplinar entre las diferentes asignaturas del currículo de esta carrera Ingeniería Mecánica. Y por último, los resultados obtenidos en el aprendizaje evidencian un incremento en la valoración de la asignatura Pedagogía por parte de los estudiantes de la carrera Ingeniería Mecánica, y además una guía metodológica para la atención a las diferencias individuales del grupo durante la producción de estos materiales educativos digitales. Hasta aquí, este es el trabajo que tenemos para compartir con ustedes. Si desean hacer alguna pregunta. Bueno, ya creo que ya estoy conectada yo. Bueno, muchísimas gracias por su aportación, doctor Camilo, Indira, a la doctora Janet. Muy interesante el trabajo que están haciendo para desarrollar a través de la pedagogía, la didáctica y la educación superior esa capacitación, ¿verdad?, de ingenieros y de las ingenierías, más que ingenieros, las ingenierías, que tan importante es, porque parece como que tenemos abandonada la pedagogía y la didáctica, que está como muy centrada solo en la formación de futuros docentes y quizá en cierta medida debería, pues, no sé, llevar esta idea de didáctica y de la importancia de la pedagogía a otras universidades donde las ingenierías brilla por su ausencia la presencia del estudio pedagógico y didáctico. Y qué importante es, como muy bien decían, la necesidad de esa coordinación, esa formación de los mismos alumnos del alumnado que va detrás, es decir, o diríamos en cursos inferiores, ¿verdad? Que eso autoaprendizaje a partir de lo que han hecho mis compañeros y mis compañeras en su formación. Y yo quería preguntarles, quiero aprovechar que estoy aquí yo distribuyendo y trabajando, no sé si se me oye bien, no sé cómo, ¿se oye bien? Sí, vale. Sí, perfecto. Sí, escucha. Vale. Yo quería preguntarle, Ya de los resultados, de tipo cuantitativo, que nosotros sí hemos... si ustedes me pueden, así a grosso modo, valorar qué tipo de, o sea, qué resultados cuantitativos están obteniendo en las empresas, porque ustedes han dicho que esto es formar a futuros ingenieros también para que tengan ese desarrollo didáctico y pedagógico que lo hagan útil en los lugares de trabajo, entiendo, en empresas, a través de las ingenierías que están desarrollando. ¿Y tienen ustedes algunos datos cuantitativos o cualitativos sobre cómo está afectando de manera positiva este tipo de asignaturas de pedagogía y didáctica en la formación? Me refiero, resultados en cuanto a la mejora en el trabajo, mejora en la ayuda a otros compañeros, no solo en la autoformación, sino si esto repercute en positivo en la formación empresarial, la formación de los empresarios, en el trabajo de los ingenieros como ingenieros, ya no como estudiantes, sino como ingenieros. María, interesante porque esto que usted nos está, una vez que los estudiantes pasan ya al mundo laboral, y eso implicaría hacer un estudio
para poder determinar estadística de ese impacto, ¿no? Lo cual no tenemos preciso, pero sí tenemos lo siguiente. No que queda también se ha desactivado el micro, Camilo. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Isabel? Sí, ahora sí, perfectamente. No, me puse en la computadora de la profesora Indira porque mi micro dejó de funcionar. Cosas de la tecnología. Les comentaba que el resultado lo puedo comentar de lo que sabemos. Lo que sabemos en este minuto es, primero, el impacto que ha tenido más bien en la formación del estudiante, en su continuidad de estudio y en la empresa, está más vinculado con el área de la capacitación. Es decir, los estudiantes como tal, esto lo han llevado al área de la capacitación y la proyección es, de alguna manera, de que ellos puedan preparar al personal de la empresa para que puedan, vamos a decir, integrar los nuevos adelantos tecnológicos de sus empresas. El impacto es indirecto, en el sentido porque el objeto fundamental de una empresa no es la capacitación, pero sí ellos, como personas, han quedado convencidos de que como ingenieros pueden capacitar al personal de la empresa y además pueden ser profesores de la universidad, porque para nosotros es un reto. Una universidad tecnológica que no tenemos estudiantes de formación pedagógica, como sucede en otras universidades, que queden como profesores y que luego hagan un diplomado de docencia universitaria. E incluso la maestría nuestra en la tecnología de los procesos educativos indirectamente tiene sin duda un impacto en la empresa, en la producción, vamos a decir, y en los servicios, porque ellos tienen que, por supuesto, estos contenidos que van desarrollando, materializarlos luego en las tecnologías que desarrollan. Es la respuesta que le puedo decir en este minuto, porque decir una estadística es un poco arriesgado, ¿no? Tendríamos que continuar en el estudio de impacto. No, sí, muy bien, muchísimas gracias, Camilo. Sí, la idea era esa, es decir, ¿cómo repercute? Era la pregunta que a lo mejor yo al poner cuantitativo me he ido un poco, pero era eso, ¿cómo repercute esa formación didáctica pedagógica de la formación de un ingeniero o una ingeniera en la empresa? Y usted lo ha respondido perfectamente, claro, lo que hace es que capacita a ese alumno futuro ingeniero, tanto en la formación que él pueda desarrollar en la empresa, lógicamente, como luego posible docente perfecto en la universidad. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más. Yo creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias a Indira, muchísimas gracias Camilo, Janet, gracias por su aportación. Sí, está acá, mira, va a salir en cámara, porque ella estaba del lado acá. A la posteridad. Bueno, muchísimas gracias por haber colaborado, por haber participado en este seminario, porque han enriquecido muchísimo. Ahora estamos viendo otra visión y la visión de lo que es la pedagogía. Buenas tardes, doctora Janet. Buenas tardes. Lo que es la visión de la formación y la importancia, ¿verdad?, que tienen las asignaturas de pedagogía y de didáctica en campos como la ingeniería, que en cierta medida están bastante abandonados, lo digo en general, por lo menos en nuestra universidad. ¿Qué importancia tienen y cómo cualifican y cómo benefician a la producción final, a lo que es el resultado final, tanto en las empresas como en la propia formación de los alumnos?
Muchísimas gracias por la participación. A usted muchísimas gracias por la posibilidad de compartir con un grupo de colegas también esta experiencia, que debemos, por supuesto, seguirla ampliando y ojalá podamos integrarnos mucho más en el trabajo cooperado con las universidades. Seguro que lo vamos a lograr. Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Nosotros buenas tardes, buenos días. Ya, buenas tardes. Un beso, adiós.